5:09, Manuel, buen día. Ayer ocurrió lo que pues parecía cantado que iba a ocurrir, ¿no? Un discurso persistente de la autoridad y de las autoridades de Estados Unidos, no solamente del gobierno de Donald Trump, de que los grupos criminales imbricados con los políticos tienen el control de este país. Después, el gobierno mexicano mandó rápidamente a Estados Unidos una gran cantidad de líderes de esos grupos criminales cuyo único incentivo puede ser el hablar y hablar y hablar y contar lo que Estados Unidos necesitaba que contaran. Y algo contaron sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios que un jurado de Nueva York consideró, y así se lo solicitó a la autoridad, que había elementos suficientes para iniciarles un proceso, y por lo mismo piden al gobierno mexicano, a las autoridades mexicanas, que le manden al gobernador Rocha y a estas personas, entre ellas un ex alcalde de Culiacán, un senador de Morena, se los manden a Estados Unidos. Era una historia un poco contada y cantada, Manuel. Es correcto, Ciro. Buen día para todos. Donald Trump simplemente lo que ha estado haciendo, Ciro, es ser muy consistente en sus ideas. El gobierno de México, la presidenta Sheinbaum es una mujer maravillosa, pero el gobierno de México está controlado por los cárteles de la droga. Y muchísimo se dijo desde Estados Unidos que de alguna manera pues había personas que en Estados Unidos les interesaba precisamente por su relación con los grupos del narcotráfico, y específicamente se refería a políticos. Y durante creo que muchas semanas, si no es que meses, Ciro, hemos estado leyendo esas versiones, y bueno, pues simple y sencillamente creo que en Palacio Nacional tampoco sorprendió, porque yo me imagino que si... Pues no sé si tampoco sorprendió, vamos a verlo ahora, ¿no? Pero en los hechos lo que sí ocurrió es que supuestamente con pruebas sólidas, Manuel, la autoridad de Estados Unidos le está pidiendo al gobierno mexicano que le entregue a, ¿cuántos son? ¿9, 10? A 10, Ciro, son 10. Criminales. A 10, es el gobernador Rocha más 9 personas. Son 10. Bueno, vamos a ver el detalle de las acusaciones. Y el 15 de junio de 2021 estuvo en nuestro programa el hoy senador Mario Zamora. Hoy diputado, Ciro, hoy diputado. Hoy diputado. Fue senador el periodo de la legislatura anterior. Hoy diputado, Mario Zamora. Él enfrentó a Rubén Rocha en la elección, y él hizo la que al día de hoy sigue siendo la crónica más pormenorizada de cómo lo hizo aquí en este programa, 15 de junio de 2021, de cómo los grupos criminales habían operado, actuado, intimidado, secuestrado, no recuerdo si incluso matado, para llevar a Rubén Rocha a la gubernatura. Nadie le hizo caso. La 4T y los propagandistas de la 4T se burlaron de él. López Obrador se burló de él. Y aquí estamos casi 5 años después. Mario Zamora, ex candidato al gobierno de Sinaloa, rival de Rubén Rocha en esa elección, hoy diputado. Antes que nada, buen día, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ciro? Muy buen día, Manuel. Muchas gracias. Buen día, Mario. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Y lo dices muy bien, Ciro. Tengo que decirte que anoche volví a revisar todos mis archivos y volví a ver la entrevista que tuvimos hace cerca como 5 años. Y bueno, quiero decirte que lo tengo que decir con todas sus letras, Ciro. A veces la justicia tarda, pero pues finalmente empiezan a llegar las cosas. Y lo que en esa ocasión, porque lo tengo que decir, Ciro, en ese momento que estuve contigo, lo debes de recordar, lo dije al aire, no encontraba. 15 de junio, 10 días después de la elección, 15 de junio de 2021. Es correcto, estábamos buscando la manera de poder armar una impugnación. No encontraba, lo dije al aire, un solo abogado que pudiera firmar ese documento. Gracias a Dios, Ciro, lo hicimos, y lo tengo que decir, reconozco
en ese tiempo, los que en ese tiempo estaban en el PRI, en el estado de Sinaloa, pues nos abandonaron, nos dijeron que la impugnación era título personal. Gracias a Dios, el presidente del partido en ese entonces, Alejandro Moreno, se enteró, hablamos, me mandó un abogado, pudimos poner la impugnación, no solo lo hicimos en Sinaloa, fuimos a Washington, a la OEA, lo comentabas tú en aquella entrevista, recuerdo, ninguna encuesta consignaba en ese momento, pues cómo terminó acabando la elección, una diferencia brutal. Hoy, tristemente, Ciro, lo tengo que decir con toda tristeza, vemos el desastre de lo que se vive hoy en Sinaloa, de lo que terminó o en lo que va ese gobierno, donde en Sinaloa solo se habla de desaparecidos, de autos robados, de negocios cerrados. No hay un solo indicador o un sector, el campo abandonado, la pesca, la ganadería, el pequeño comercio. No hay un solo indicador de empleo, de turismo, de crecimiento económico, nada, un verdadero desastre. Pudimos documentar lo que sucedió en la elección y hoy, pues lo dices tú muy bien, eh, el Departamento de Justicia, en un documento de 34 hojas, prácticamente consigna lo que pasó ese día y ahí estamos viendo las consecuencias. Recuerdo que te lo dije en aquella Recuérdanos, por ocasión, favor, perdón que te interrumpa, recuérdanos brevemente qué fue lo que pasó en esa elección. una intervención clara, muy clara, documentada, con todos los elementos, donde el crimen organizado apoya de manera contundente a un proyecto político y donde prácticamente hoy, a 5 años podemos decir, se hicieron dueños de un Estado. Es increíble lo que nos pasó en aquel tiempo, pues estábamos, lo tengo que decir, Ciro, pues estábamos, pues trastornados, a lo mejor es la palabra, había mucho miedo, lo sigue habiendo, debo decirlo, no lo digo yo, una encuesta Les de INEGI. secuestraron funcionarios de casillas, intimidaron a otros, todo eso Hubo me gente, contaste. sí, hubo gente amenazada, intimidada. Es más, como te digo, anoche volví a ver la entrevista, decías tú, no me gusta ese verbo, pero hoy se ha vuelto común en Sinaloa, gente levantada, candidatos que fueron amedrentados. Recordábamos, te lo narraba, donde ese mismo día por la mañana nuestra candidata en Badiraguato a la alcaldía me habla muy temprano, el domingo de la elección, Ciro me habla y me dice, Mario, te hablo para decirte que me bajo de la candidatura, voy a pedir el voto por Morena, acaban de levantar a mi hermano, pide que me lo regresen, ¿no? No, cosas, me decía un amigo, Ciro, que a veces hasta las series de Netflix se quedan cortas con la realidad, pero yo lo que quiero, más que hablar del pasado, que sin duda es importante, hablar del presente y del futuro, Ciro, no es el camino que debe continuar en Sinaloa, está claro, tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo, lo tenemos que hacer, no podemos permitir que esto nos pase. Lo que te decía en esa entrevista, Ciro, era justamente eso. Vamos a tratar de documentar, de hacer algo para que no nos vuelva a pasar, para no repetirlo. Y hoy a 5 años de eso, pues un poco, pues digamos, la historia está poniendo a cada quien en su lugar y nos está dando la razón, tristemente. Sin embargo, la primera respuesta de la autoridad mexicana, quizá una respuesta, un acto reflejo, una acción defensiva, pero yo me quedé con la impresión de que el mensaje que dio ayer el director de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, fue ponerle un escudo, por lo pronto, de protección al gobernador Rubén Rocha y a las otras personas acusadas, ¿no? Diciendo, no vemos pruebas contundentes. Bueno, pues es que no ha empezado el juicio. Es una solicitud que está haciendo un jurado. Luego, acusando a Estados Unidos de haber violado el principio de secrecía que debe tener una investigación como esta. Y por si hiciera falta, recordando que el señor Rocha, el senador Insunza, tienen fuero. Entonces, cualquier acción legal tiene que pasar primero por todo el juicio para quitárselos. Mario. Tiro, no solo, como dicen, no hay ciego que no quiera ver. No estamos hablando del gobernador Rocha únicamente, estamos hablando de un senador en funciones, estamos hablando del alcalde de Culiacán, de la capital en funciones, que por cierto, ambos aspiraban
a ser gobernadores en el estado, estamos hablando del secretario de Finanzas, estamos hablando de un vicefiscal, estamos hablando de directivos de la policía y de la fiscalía. A ver, Ciro, yo creo que esto es bien importante y mira, me duele mucho decirlo porque en Sinaloa somos mucho más que esto, ¿eh? Mucho más que cualquier nombre y mucho más que cualquier lista. Y en Sinaloa deberíamos de estar hablando de lo que somos, grandes anfitriones, gente valiente, decente, entrona, de nuestra gastronomía, de nuestras playas. Te lo digo con la voz completa, Ciro, ¿eh? Si yo fuera gobernador, esto jamás estaría pasando, Ciro. Con la voz Pero completa, te lo bueno, digo, esto jamás perdón, estaría perdón pasando. que te interrumpa de nuevo. Tenemos que hacer una pausa, Mario. ¿Nos puedes esperar para terminar la entrevista? Regresamos en un momento. Llegaste al espacio correcto. Sigue en Grupo Fórmula. Dames Leiva por la mañana. Le agradecemos al diputado del PRI, Mario Zamora, quien contendió en la elección de gobernador del 2021 contra Rubén Rocha, en aquella elección brutal, brutal en Sinaloa y en otros estados. Ahora vamos a ir a otros estados. Y en donde Mario Zamora acusó una intervención directa de los grupos criminales en apoyo a Rubén Rocha, a Morena y a candidatos de ese partido. Eso es parte de las acusaciones que está haciendo un jurado de Estados Unidos contra él. Antes de retomar, Mario, si nos das un minuto, déjanos que nuestro auditorio, los amigos que nos están escuchando, nos están viendo, recuerden este minuto de lo que nos dijiste aquel 15 de junio de 2021, días después de la elección. Lo escuchamos y terminamos la entrevista, ¿te parece? Claro que sí, Ciro, gracias. Vamos a escucharlo. 15 de junio de 2021, aquí por la mañana. Queda este tema, el tema de la presencia de los grupos criminales. ¿Cambiaron definitivamente el resultado? Mario, Mira, Ciro, muchas gracias por la invitación. ¿Tú habrías ganado sin esa operación de los grupos criminales? Fíjate que yo nunca he sido de los que me quede con el hubiera. El resultado está ahí. Yo esa misma noche, Ciro, salí ante los medios y ahí está consignado. Lo dije claramente que respetaba el conteo del PREP, lo respetaba sin ninguna ambigüedad y pedía con toda humildad que regresaran a todos aquellos compañeros nuestros que habían levantado esa noche, que finalmente ya habían cumplido el cometido, que lo que buscaban era ganar la elección, que ya la habían ganado. Fueron ellos los que fueron, muchos de ellos, privados de su libertad. Entre viernes, sábado y domingo la cantidad fue muy grande. ¿Cuánto calcula? ¿Tienen un cálculo, un registro, Mario? Te tengo que ser muy sincero, querido Ciro, la gente no quiere denunciar, no quiere comentar, tiene miedo. En Sinaloa, Ciro, lo digo con la voz completa, ganó el miedo. ¿A cuántas personas cercanas a ustedes habrían levantado en las 48, 72 horas previas a la Centenares. Centenares, No solo, dos centenares, otra vez, no quisiera yo soltar una cifra, sí, pero el reporte que tenemos de gente que fue centenares levantada, amenazada, que fue, pues sobre todo amenazada durante toda la campaña. Eso en el 2021, así están las cosas hoy. ¿Qué sigue? ¿Qué viene, diputado Mario Zamora? Pues cambiar el rumbo, mi querido Ciro, no podemos continuar por este camino. Tengo que decírtelo, Ciro, hoy sigo siendo representante de los sinaloenses. Hace un año, Ciro, hace cerca de un año, en la tribuna del Congreso lo dije. Recordarás que se empezó a hablar de que Estados Unidos estaba quitando visas de gobernadores, de alcaldes. Yo lo dije, le exijo al gobierno de México, le exijo que investigue. El gobierno de México tiene instituciones, herramientas, la unidad de inteligencia financiera, inteligencia militar, fiscalías, que a fondo investigue aquí qué pasa, por qué nuestro principal socio comercial, como es los Estados Unidos, le retira la visa a un funcionario público, a un gobernador, a un alcalde. Debería ser razón suficiente para que el gobierno de México dijera, ah, caramba, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no lo dejas ni siquiera ingresar a tu país como turista? Ni siquiera como turista. Yo creo, Ciro, que ya no puede esconderse más el elefante abajo tapete y creo que
mexicanos, y te lo digo como sinaloense, merecemos la verdad. Reconozco, y lo digo con la voz completa, el gobernador y todos los que están en esa lista, no los prejuzgo, tienen todo el derecho a defenderse, que lo hagan, pero los sinaloenses tenemos todo el derecho a conocer la verdad. Respetuosamente le digo a la presidenta Sheinbaum, como representante de los sinaloenses, queremos saber la verdad, y si hay responsabilidad, que se deslinden estas. No podemos continuar como estamos, no lo merecemos, Ciro. 9 de cada 10 personas que viven en Culiacán, ahí vive mi hija, ahí viven mis 2 nietas, dicen en una encuesta de INEGI, no lo digo yo, vivir con miedo. No se vale. Mande. Bueno. Ya viste, el gobernador Rocha dijo que no va a pasar, que él es inocente de todo y que no va a pasar nada. Lo dijo ayer. Que lo pruebe y que lo demuestre, se vale, que lo pruebe y que lo demuestre. Sinaloa ahorita lo que necesita es confianza, no sospechas. No sospechas, lo que necesita son hechos, no propaganda, Ciro, no propaganda. Y esta es una gran oportunidad, Ciro, para el gobierno de México. Yo por eso lo veo con entusiasmo. Lo veo con entusiasmo, porque es la gran oportunidad. Para algunos dirán que bueno, otros dirán que malo, lo dejo a criterio de cada quien, que fue otro país, Estados Unidos, quien está poniendo estos elementos. Es la gran oportunidad para México para decir, no ese es el camino. Como clase política, Ciro, independientemente de ideología, de partido político, independientemente, debemos dejar claro que esa línea roja que se cruzó, porque lo sabemos que se cruzó, no puede un gobernante, Ciro, ser empleado del crimen organizado. Si me permites una expresión, Ciro, de mi tierra, de Sinaloa, que pues la conozco muy bien y conozco a mucha gente y lo decían de los viejones, una reflexión, déjame compartírtela. Nos decían, los fuera de la ley no pueden ser la ley, no pueden ser la ley, porque cuando eso pasa, se vuelve una anarquía. Y en la anarquía nada, absolutamente nada florece. Hace unos días, Ciro, en Los Mochis, en la ciudad donde yo vivo, iba a haber una primera piedra de una inversión de 3.300 millones de dólares, Ciro, una empresa que quiere hacer metanol Mexinol. limpio, Mexinol, efectivamente, así se llama la empresa. Y lo que sucedió ahí es la anarquía, Ciro. Es la anarquía. Ahí estuvo el embajador de los Estados Unidos en México, lo reconozco, y no pudieron poner esa primera piedra por esa anarquía. No lo podemos permitir. Los fuera de la ley no pueden ser la ley, no es ese camino, no es ese el rumbo, y urge cambiar el rumbo, y hoy lo podemos hacer juntos los sinaloenses y sin duda los mexicanos. Muchas gracias, Mario Zamora. Gracias, diputado del PRI. Gracias. Muchas gracias a ti, Ciro, y nomás repetirte y volverte a agradecer mucho aquella entrevista de hace 5 años. El tiempo va acomodando las cosas, sin duda. Al contrario, los agradecidos seremos siempre nosotros por aquella entrevista. Gracias. Gracias. No era sencillo, Manuel, en aquel entonces, en el 2021, primero que hablaran con esa claridad los opositores, y dos, que lo dijeran en los medios, quedó ese registro, y ¿hay alguna duda de que así operó Morena con los grupos criminales en elección? No hay ninguna duda, ahí están los testimonios, 5 años después, ahí están, para llevar a Rubén Rocha a la gubernatura. Y después llevamos 5 años con el registro de la violencia, del ascenso de los grupos criminales y luego de la debacle de ese grupo criminal que trajo una especie de guerra, sobre todo en la zona de Culiacán. Y ahí estuvo siempre Rubén Rocha. De todo eso hay registro. Ahora, una autoridad de Estados Unidos, un jurado de Nueva York, con base en la información que tiene, considera que hay elementos, como se dice aquí en México, suficientes para llevar a juicio, a proceso, a Rubén Rocha y a otros mexicanos. Es el mismo criterio con el que detuvieron a Genaro García Luna en el 2019. La diferencia es que Genaro García Luna estaba en territorio de Estados Unidos. Rubén Rocha, pero ni loco, pondría un pie en Estados Unidos. El gobierno mexicano vivió o ha vivido 6 años
casi 7 años con el cuento de que todos los males de este país se deben a Genaro García Luna, y la prueba es que lo sentenciaron a quién sabe cuántos años en Nueva York. Es el mismo principio de García Luna, el mismo, el que le están aplicando a Rubén Rocha, el mismo, Manuel, no hay diferencia de nada. Sí. La diferencia es que García Luna pensó que no lo iban a hacer con él, lo detuvieron, está en la cárcel. Si Rubén Rocha, por distraído, por soberbio, hubiera estado ayer en San Diego, estaría preso. Y seguramente le darían una pena equivalente o mayor, porque él era funcionario, él estaba en funciones, gobernador, que a García Luna. ¿Cuál es la diferencia procesal ahora que se envuelven en la bandera y sale el señor protector de prófugos, Ulises Lara, a decir que no hay pruebas contundentes? ¿Cuál es la diferencia procesal entre García Luna y Rubén Rocha? Que García Luna tenía sus pies en territorio de Estados Unidos. Y Rubén Rocha ni loco pondría un pie en Estados Unidos, punto. Procesalmente no hay otra diferencia. Manuel. Ninguna, Ciro. Sí, salvo esa, ninguna, ¿no? Es exactamente el mismo. Yo pienso, Ciro, que se acabó el cuento de Genaro García Luna en el caso del gobierno federal. Pienso porque es exactamente esto, pero por 10. Pero por 10, Ciro. Porque son 10 personas. No sé si por 10, pero es exactamente. Ahí están los 10 personas, Ciro, que Vamos están solicitadas. Vamos a una pausa y a ver si narcos. podemos ir a Nueva York de regreso para tener claridad en qué es esta acusación y qué es lo que puede venir. Volvemos.